otro jueves en la sede virtual del Colegio de Psicoanalistas. Esta noche recibimos al área de migraciones de Abdeva, a los integrantes del área de migraciones de Abdeva. Ellos son Graciela Andrés, Adriana Kaufman, Marta Lewin, Clara London, Alberto Pérez Cohen y Dolores Santos Barreiro. Tal como me contó Marta, con quien estuve conversando, ajustando para esta presentación, este grupo, luego de un año de trabajo como grupo de estudio sobre migraciones, este año pasó a constituir el área de migraciones de Abdeva, formalmente, digamos. Han titulado esta presentación Transterradas, y quieren de esta oportunidad abrir un intercambio teórico-vivencial con nosotros. Transterradas nace a partir del artículo del mismo nombre, publicado en la revista Haroldo, cuyas autoras son Carola Sayeg Dorín, Marisa González de Oleaga y Carolina Meloni González. Ellas sufrieron el exilio siendo niñas, y ahora ya adultas, narran en Transterradas sus vivencias con el propósito de resignificar esa experiencia traumática del destierro infantil. Se plantearon con ello un triple objetivo: transmitir la vivencia, compartirla con los desterrados del presente y recrear y hacer visible a esa comunidad informal de niños y adolescentes transterrados. El objetivo del grupo en esta presentación es compartir ideas con el colegio y con los colegas presentes sobre estos fenómenos que, si bien no son nuevos, adquieren fuerte presencia en la actualidad. Antes de que comiencen la exposición, voy a recordar entonces cómo va a ser la dinámica de la presentación. Va a ser coordinada por Alberto Pérez Cohen, quien va a tener el micrófono entonces habilitado y abierto durante toda la exposición, y va a ir dando la palabra a sus compañeras de grupo, quienes a su turno van a habilitar el micrófono y luego mutarlo. Así evitamos los ruidos en la transmisión. Cuando Alberto señale la finalización, vamos a dar lugar al espacio habitual de intercambio con la modalidad que ya conocemos de todos los jueves, levantando la mano y a través del chat. Bueno, Alberto, te damos la palabra y la organización de la presentación. Buenas noches. Bueno, en principio voy a agradecer al Colegio de Psicoanalistas por la invitación. Muchas gracias. Es nuestra primera excursión fuera de Abdeva, así que es un gusto estar acá. Y voy a dar la palabra a mis compañeras que ya saben el orden en que van a intervenir. Así que adelante. Querido amigo, no he sido pródigo en noticias durante estas últimas semanas. Para compensar, te escribo la primera carta desde la nueva casa. Todo sigue irreal, como en un sueño, y esto podría ser la realización maravillosa de un deseo onírico, si no nos hubiéramos encontrado a Mina gravemente enferma y con una fiebre muy alta al llegar. No sabemos aún cómo saldrá de esta. Probablemente sabrás que no todos partimos al mismo tiempo. Dorothy fue la primera, Mina la siguió el 5 de mayo, Martín el 14, Matilde y Robert el 24, y nosotros nos tuvimos que quedar hasta el 3 de junio, sábado y víspera de Pentecostés. Nos trajimos a Paula, la criada de toda la vida. El doctor Schur, nuestro médico de cabecera, había de acompañarnos con su familia, pero a última hora tuvo la mala suerte de tener que operarse de apendicitis y hubimos de conformarnos con la protección de un pediatra
que encontró Ana. Me cuidó muy bien, y las dificultades del viaje cristalizaron en una dolorosa fatiga cardíaca. En Kiel pudimos ahorrarnos de milagro la tediosa inspección aduanera, y a continuación cruzamos el puente sobre el río Rin, y quedamos en libertad. La acogida que nos dispensaron en París al llegar a la Gare de l'Est fue calurosa y un tanto agitada por la presencia de periodistas y fotógrafos. Desde las 10 de la mañana hasta las 10 de la noche nos quedamos cuidados y atención. Negó a permitir que continuáramos viaje sin unas cuantas terracotas griegas. Cruzamos el canal en ferry y ya en Dover pudimos contemplar por primera vez el mar. Pronto estuvimos en la estación Victoria, donde las autoridades de inmigración nos dieron prioridad. La recepción que Londres nos reservaba fue cordialísima, y los periódicos más serios han publicado breves y amables líneas de bienvenida. Creo que el barullo suscitado por nuestra llegada se prolongará durante algún tiempo. Se me olvidaba consignar que Ernst y mi sobrino Harry salieron a París a recibirnos. Jones nos esperaba en Victoria y nos llevó en coche atravesando la bella ciudad de Londres, hasta nuestra nueva casa enclavada en el 30 de Halsworthy Road. Por si conoces Londres, te diré que cae muy al norte, más acá de Regent's Park, al pie de Primrose Hill. Desde mi ventana no contemplo sino el verdor que se inicia en un delicioso jardincillo rodeado de árboles. Es como si viviéramos en Grinzig, y el Goileiter Burkel acabara de mudarse a la casa de enfrente. La mansión está amueblada muy elegantemente. Las habitaciones superiores a las que no puedo tener acceso si no es con una silla de mano son magníficas, según me han dicho. En el piso bajo hay una alcoba, un despacho y un comedor que han sido dispuestos especialmente para nosotros. Marta y yo, y que son lo suficientemente bonitos y confortables. Naturalmente fue Ernst quien escogió la casa y los muebles, pero no podremos permanecer aquí más que unos cuantos meses y tendremos que alquilar otra casa cuando recibamos nuestros propios muebles. No es por accidente el que me limite a narrar en esta carta únicamente las cosas que veo a mi alrededor. La atmósfera de estos días es visible. Al sentimiento de triunfo que experimentamos al vernos en libertad, se suma un por todo, yo amaba grandemente la prisión de la que me han liberado. Lo deleitoso de cuanto nos rodea se mezcla con el descontento originado por las peculiaridades del ambiente extraño. Por otra parte, la expectativa feliz de una nueva vida se ve ensombrecida por la pregunta: ¿cuánto tiempo seguirá siendo capaz de trabajar este fatigado corazón? Con la enferma en la habitación de arriba, el dolor de mi corazón se convierte en una inconfundible depresión. En Londres nos hemos hecho populares de la noche a la mañana. El gerente del banco me dice: lo sé todo acerca de usted. Y el chofer de casa exclama: anda, es la casa del doctor Freud. Nos inundan con flores. Ahora ya puedes escribirme otra vez y lo que tú quieras. Aquí no abren las cartas. Recuerdos afectuosos para ti y para mí, Mirra. Tuyo, Freud. Dolores. Sauf le nom
de Carolina Meloni. Quizás podría decir que nuestro exilio comienza el día en que mi madre recupera la libertad, tras 5 años y medio de cautiverio por su militancia. Ese día mi abuela y yo la esperábamos impacientemente en un pequeño bar situado enfrente de la cárcel de Villa Devoto en Buenos Aires. Desde el interior recuerdo que el único paisaje urbano que mis ansiosos ojos infantiles alcanzaban a divisar era el muro infinito y amenazador del penal, el cual me resultaba bastante familiar. Los primeros años de mi vida, sin contar con el año y medio que permanecí con mi madre en cautiverio en distintas cárceles de la provincia de Tucumán, transcurrieron en trenes de segunda clase en los que mis abuelos y yo recorríamos media Argentina para visitar a mis padres, presos en diferentes cárceles de Buenos Aires. Estos viajes interminables desde el interior del país fueron mis primeras experiencias del destierro, de la desterritorialización más desoladora. En los vagones del famoso tren La Estrella del Norte, que conectaba la Argentina profunda con la capital, comíamos, dormíamos, escuchábamos la radio, compartíamos relatos con otras familias de presos políticos que iban sumándose en las distintas provincias que atravesábamos. Éramos también requisados y controlados por la policía y el ejército, que subía prepotente con sus perros y ametralladoras en diferentes puestos fronterizos interprovinciales. El 18 de julio de 1980, mientras esperaba a que mi madre saliera de la cárcel en aquel barcito junto a mi abuela, no era aún consciente de que esos oscuros años de visitas, esperas, viajes y pensiones baratas, requisas y canciones de cuna cantadas tras un cristal, tocaban a su fin. El reencuentro con mi madre, ya fuera de la cárcel de Villa Devoto, inicia mi infancia transterrada. La Argentina que dejábamos mi madre y yo a comienzos de los años 80 se perfilaba tras nosotras también como una gran herida abierta en la que el dolor, el miedo y la muerte se habían hecho cotidianos. Allí se quedaban mis abuelos, mi padre, preso aún en la cárcel de Caseros. Ahí quedaba mi pobre tío Hernán, desaparecido con solo 20 años y arrojado ya por esas fechas en el Pozo de Vargas, fosa clandestina en la que sería encontrado casi 4 décadas más tarde. Dejamos una Argentina herida, golpeada y torturada. Nos fuimos de ese paisaje desolador, de cárceles y pasillos atestados de familiares, de centros clandestinos de detención que comenzaban a ocultarse, de fosas anónimas que los verdugos intentaban ya esconder. No fuimos, mi madre y yo, cogidas de la mano en un avión, conmovedoramente solas, huyendo del genocidio y del terror político. Llegué a Madrid con apenas 5 años, de manos de una madre a la que apenas conocía a través de mis visitas a la cárcel y a la que empecé a conocer en el exilio. Aterricé con mi pasaporte no firmado, con un nombre que se modificaría años después, arropada, sin embargo, por esos apellidos maternofiliales. El exilio, hogar poblado de voces, ecos y risas infantiles, poco a poco fue dando forma a mi existencia transterrada, marca indeleble que me permitiría llegar a ser quien soy. Extraña morada en la que he decidido permanecer.
Marta. Sí. ¿Se escucha? Sí. Las sillas plegables. El día en que mi padre llegó a casa y nos contó, a mi hermano y a mí, que al día siguiente se iría del país para buscar otro lugar donde vivir, la espuma blanca y consistente que llenaba la bañadera nos cubría por completo. Jugábamos a ponernos pelo y barbas blancas, y todo el agua parecía de chantilly. No puedo recordar las palabras exactas que nos dijo, serio y profundo el semblante, sentado cerca del borde esmaltado, y tampoco sé qué le respondimos, pero la escena la recuerdo como si fuera hoy. Así son los recuerdos en la infancia, truncos, flashes, fogonazos, como retazos de historias. Antes, desde el año 74 al 76, casi todos mis recuerdos son de vida en la clandestinidad. Cambiábamos regularmente de domicilio, de escuela, siempre sin poder decir mi nombre, ni en qué trabajaban mis padres, ni dónde vivía. Una de las casas en las que vivimos era una quinta a las afueras de Buenos Aires, donde yo criaba gatos. Por vecino teníamos a un gendarme que, por supuesto, no tenía que saber quiénes éramos, ni qué hacíamos allí. Las reuniones de militancia muchas veces tenían lugar en los domicilios y los chicos escuchábamos desde la cama lo que los adultos hablaban como en sordina. Un día aparecí en mi casa con el hijo del vecino, el gendarme, que era el único niño, aparte de mi hermano, con quien yo podía jugar en aquel lugar, para que mi padre lo curara porque era médico, ya que se había lastimado en una rodilla, y es que, ¿cómo guardar tantos secretos en la garganta de un niño? Con 8 años, la idea que uno tiene de un país es difusa, fragmentaria, construida desde la mirada propia y desde abajo, elevada hacia el mundo de los adultos, interrogándolos siempre con la mirada, deseando que respondan también a lo que nos preguntamos, atentos los oídos a sus conversaciones. 1 mes y 5 días más tarde, de aquella noche de junio del 76, mi madre, mi hermano y yo aterrizábamos con nuestros gamulanes en el calor sofocante de Barajas, cargando en nuestros bolsos y valijas todo lo que fuimos capaces de alzar. Desde entonces, mi cumpleaños ha caído siempre en verano. Cuando aún la dictadura impedía contemplar siquiera la idea de la vuelta a la Argentina, mis abuelos venían cada cierto tiempo a visitarnos. Una de esas veces llegaron con un valiosísimo regalo, un cajón de madera que habían fletado en un barco. En aquel cubo de 1 metro cúbico tuvo que caber toda nuestra historia. Aparecieron juguetes recuperados, objetos de nuestras casas anteriores, alguna que otra foto, mi máquina de coser Norita, el muñeco de trapo de mi hermano. Mi abuelo serruchó el cajón y lo transformamos en una mesa. Y ese cajón debió de ser durante muchos años el único mueble pesado que hubo en la casa de mis padres. Todo el resto de los muebles fueron, durante larguísimo tiempo, muebles plegables, como aquellas sillas plegables de madera que aún conservamos, por si había que volver. Graciela. Uno nunca vuelve. Leí una vez que decían 2 psicoanalistas famosos, perdón, entre paréntesis de Marisa González. Uno nunca vuelve. Leí una vez que decían 2 psicoanalistas famosos, los Grinberg, respecto a los fantasmas del exilio o del desplazamiento, que es como yo prefiero definir ese proceso que hizo que en 16 días dejara atrás toda referencia, todo lo conocido y familiar, y me instalara en otro país y en otro continente a mediados de 1975.
Por aquel entonces, con 15 años, mi salida de la Argentina no fue una expulsión. Nadie nos perseguía y nadie nos obligó a exiliarnos. Fue decisión de mis padres, niños de la Guerra Civil Española, abandonar aquel país ya arrasado por la violencia política parapolicial, preámbulo de la violencia militar, e instalarnos en Asturias, de donde ellos eran oriundos. Pensaban que en la casa familiar, en una pequeña aldea de un pueblo de la costa, encontrarían el refugio para vivir y contener a su hija adolescente. En poco más de 3 meses liquidaron lo poco que tenían y sacaron los pasajes para el Cabo San Roque, un transatlántico que haría con nosotros su última travesía. Cargados de baúles con los más variados enseres, estuvimos 8 días sin ver tierra firme, concentrados en el minúsculo espacio del camarote de segunda, vomitando todo lo que alcanzábamos a ingerir. La mar está picada, el tiempo no acompaña. Todos sabíamos que se trataba de otra cosa, pero hacíamos como si la culpa del mareo y de la confusión la tuvieran las corrientes y las tormentas. Aún no había palabras para nombrar lo que nos estaba pasando. En ese intermezzo de aire, agua y a veces tierra, en ese no lugar o lugar en medio de ninguna parte, formamos una familia de emergencia, con la que soportar la pérdida de lo dejado y anticiparnos a la incertidumbre de lo que nos estaba esperando. Una familia efímera como efímero era el tránsito entre los dos mundos. Un paréntesis. Espacio de desarraigo radical donde no había nada que conservar porque todo estaba perdido de antemano. Otro paréntesis. Una casa, la casa familiar. Lugar fuera del lugar que escapó al tiempo. Tregua entre dos mundos, el que habíamos dejado y el que prometía ser definitivo. Mientras tanto, esos 4 meses en esa casa a la que llegamos de madrugada, un día del mes de julio, poco antes de mi cumpleaños, esa primera noche nadie durmió, pero yo fingí hacerlo. Todos hablaban de una habitación a otra como hacían cuando eran niños. Casi al alba, escuché a mi padre sollozar y vi, a través de la puerta entornada, a su hermana mientras lo sostenía en un abrazo y él intentaba explicar su desconsuelo. Cuando se había ido, la casa estaba llena. A su vuelta ya no quedaba casi nadie. Había emigrado muchas décadas atrás y allí quedaron el padre, la madre, los 10 hermanos, entre ellos Oliva, su hermana más querida, con la que me confundiría una y otra vez poco antes de morir, y sus tías. Una tribu, una auténtica tribu. A su regreso solo 2 estaban esperando, solo 2 de tantos. Mi padre en esa casa se encontró cara a cara con la ausencia. Había sabido por carta de la muerte de cada uno de ellos y lo había sentido en la distancia, pero allí, donde nació y donde dio sus primeros pasos, tuvo que hacer frente al vacío. Los ausentes pertenecen a un lugar y a un paisaje, no se los puede extrañar allí donde nunca estuvieron. Fuera del espacio donde uno los recuerda, los muertos no se mueren del todo. En una especie de sacrificio último para conjurar la ausencia, mi padre se propuso hacer arreglos en aquella vieja casona. Trabajó con tesón para acondicionarla y en cada paso reconocía el fracaso inevitable. Nada ni nadie le podría devolver lo perdido. Yo observaba esa lucha con ternura, la misma que hoy me produce mi hijo, que tanto se parece a él cuando intenta ajustar cuentas con su memoria familiar. Un barco en su última travesía y una casa grande y fría, marcados a cada centímetro por historias, nombres propios y recuerdos ajenos. Lugares de tránsito donde durante mucho tiempo decidí arraigar,
con la secreta esperanza de que su provisionalidad fuera un conjuro contra la pérdida, sin advertir que en esos lugares va calentando el papel y haciendo emerger una misiva que tenemos que entender y de la que tenemos que apropiarnos. Una carta escrita por otros y para otros, pero que tenemos que hacer nuestra. Cuando lo conseguimos, podemos decir que hemos regresado. Bueno, esto que acaban de observar es lo que nosotros denominamos taller encuentro transterradas. Ahora, voy a decir pocas cosas porque por suerte Cintia introdujo muy bien las características de nuestro taller y las características de la presentación. Voy a decir un par de cositas nada más. Por ejemplo, la revista Haroldo pertenece al Centro Cultural de la Memoria Haroldo Conti. Un dato. Y después una pregunta, ¿no? ¿Por qué trasterradas? ¿Por qué no otro término? ¿Por qué no desterrado? ¿No? ¿Por qué trasterradas? Bueno, el término lo acuñó un filósofo español, José Gaos, que fue él mismo un exiliado, fue expulsado de España después de la Guerra Civil Española. Era un hombre importante, trabajaba en la Universidad de Madrid, tenía todo un recorrido, y fue obligado a emigrar y fue a México. Le fue bien, digamos, tuvo una carrera muy importante, muy interesante, y ahí pensó esta diferencia entre el destierro y lo que él llama trasterrado, término que usan estas autoras. Para él, el destierro es como una planta que se arranca de la tierra, no da frutos, pierde el contacto con lo propio, y tiene que ver con trasladarse de un lugar, digamos, familiar, como es la propia patria, a otro radicalmente diferente. Por ejemplo, no sé, ha pasado con exilados argentinos que vivieron en Suecia, por caso, otro clima, nieve, frío, otra comida, otro idioma, en fin, otras costumbres. Y lo que él dice es que en ese caso no es que no se pueda elaborar la situación traumática, ni es que no se pueda hacer que a uno le vaya bien, pero que es bastante más difícil. En cambio él, que pasó de un lugar como es España, a México, que es un lugar más familiar, por así decirlo, logró, es como si dijera, esto es más sencillo de elaborar. Lo que no es sencillo de elaborar es el tema de los chicos. No nos olvidemos que estamos describiendo 3 situaciones donde fueron niños, dos niñas y una adolescente, que no tuvieron más remedio, como es lógico, que seguir a los papás. Es interesante que uno de los papás son a la vez exilados de la guerra, niños trasterrados de la Guerra Civil Española, ¿no? Pero, ¿cómo viven? ¿Qué vivencias tienen estos chicos, estas chicas? Es decir, bueno, esto es lo que estas autoras han intentado, ¿no? Transmitir la idea de que existe una especie de congregación no formal por el mundo entero, no solamente en Latinoamérica, de niños que han tenido que acompañar a los padres, que han sufrido mucho, han tenido que hacer mucho para elaborar esta situación. Así que bueno, hecha esta introducción, y creo que nos quedan solamente agradecer otra vez y bueno, dejar a Cintia la coordinación de acá en adelante. Gracias. A ver, yo quería decir una cosa fundamentalmente porque está una de las autoras con nosotros, que es Carola Sayet-Lorín, que está desde Madrid participando de la reunión. Así que bueno, quería decir que es una de las autoras del libro que se presentó en el Haroldo Conti. Fantástico. Buena noticia.
Bienvenida entonces. Bueno, gracias. Abrimos el momento de intercambios para empezar a conversar sobre lo que ustedes han presentado. Así que aquellos que quieran intervenir pueden levantar la mano o hacerlo vía chat, como ya les hemos indicado. Alicia, ¿querés? ¿Está tu mano levantada? ¿Era para decir algo más? No, era para decir eso, porque me parecía importante que supieran que estaba ella y que, bueno, ella también pudiera intervenir. Entonces yo pediría como una aclaración que me quedó sobre el final. Entonces, Transterradas alude sobre todo a la niñez, y el destierro tendría más que ver con el adulto, digamos. En el caso de el español Goas, no, él era un adulto. Supongo que las autoras, y sería bueno hablar con, ya que hay una autora aquí, a ver si tuvieron en cuenta esto que transmite Goas, o simplemente se les ocurrió a ellas. Eso resulta interesante. Él lo alude a su experiencia, pero acá estamos hablando de niños, niñas, ¿no? Me gustaría escuchar su palabra cuando quiera. Hola, ¿me escuchan? Sí, te escuchamos. Agradezco muchísimo esta posibilidad inesperada de asistir al encuentro. No tenía en absoluto idea de participar, lo que tenía es mucho interés en escuchar esta devolución y cómo se reciben los textos, porque siempre es, nosotras decimos que es una parte tan importante como haber escrito el trabajo, porque después de ese artículo continuamos trabajando y salió un libro que continúa con la idea. Pero nosotras consideramos que es tan interesante o más como la producción del texto ver qué ocurre en la recepción y en el compartir la lectura, así que bueno, de ahí por intentar explicar qué hago yo acá, además de que son las 2 de la mañana en Madrid, intentaré estar dignamente en la imagen. No tenía ninguna pretensión ni expectativa de intervenir, sino escucharlos con placer y con interés. No sé si recuerdo bien la pregunta. Nosotras intentábamos buscar algo que diera, un término que diera cuenta de esa voz de los niños que no son consultados cuando son protagonistas de ese transterramiento, y que bueno, forman parte de esa historia de traslado, de formar parte de una unidad familiar, que no son ignorados, pero evidentemente no forman parte de quienes toman las decisiones, y después qué se hace con eso, ¿no? ¿Qué se hace con esa experiencia? Alberto, ¿puedo decir algo? Claro. Hola Carola, un lujo. Hola, Marta. Además yo te leí, así que me emociona tenerte acá con las sillas plegables. Sí, sabemos del libro, sabemos de todo. Nosotros nos encontramos con tu artículo de casualidad, con los artículos de ustedes, y la verdad que nos resultó, es decir, fue el inicio de nuestro grupo. Ahora, frente a la pregunta de Cintia respecto a la transterrades, ya no sé cómo llamarlo, se trata de, a ver, en principio hay como un interés de enfocar la cosa en la niñez y en la adolescencia, cosa que en Migraciones no hay mucho acento puesto en las experiencias que tuvieron los niños de chicos, contadas por personas ya más grandes como Carola y sus compañeras. Entonces se trata de un tránsito de memoria, de historización. Ellas llaman a esto, le dan un término precioso, que es historiografía poética. En función de hacer de una migración que fue traumática,
una emigración traumática, a un proceso de elaboración que llaman Trasterradas. O sea, es haber ido a España, a Madrid, ¿no? Y ahí constituirse como una comunidad, porque se trata de una comunidad de Trasterradas, una comunidad que da valor al lugar de llegada. Es decir, ¿me siguen? O sea, no es que se pelean con el lugar de origen, pero intentan darle mucha importancia al lugar donde migran. En este caso es Madrid. Es muy importante esto porque tenemos muy pocos relatos de la comunidad española, que ha sido muy importante. Ha migrado mucha gente en la época de la dictadura. Todo esto es de la época de la dictadura. O sea, ellas eran niñas y adolescentes cuando esto ocurrió. Este es el intento de Trasterrados. No sé si Carola, tenés algo para decir, porque sos como... No, nada que añadir, creo que está absolutamente bien enfocado. Se me ocurre añadir, porque además hay una diferencia, por supuesto en España está presente el tema del lenguaje inclusivo, el lenguaje de género, pero no con la intensidad con la que este debate se produce en Argentina. Nosotras en su momento el Trasterradas en femenino formaba parte también de una declaración de comunidad de mujeres, puesto que en un primer intento de recopilar relatos o de formar comunidad con conocidos o con amigos varones, encontramos que había una facilidad mayor o un deseo mayor de poner en común el relato entre mujeres. Y bueno, esto también forma parte del tejer esta comunidad de palabra y de relatos que fluía de una manera especial al confrontar los relatos desde el punto de vista de ser tres mujeres de tres edades diferentes y tres experiencias diferentes, pero que tuvimos varios intentos fallidos de invitar a compartir relatos también a otros compañeros varones y bueno, por lo que fuera, funcionó así. Ajá. Uh-huh. Uh-huh. Sí. ¿Puedo agregar algo, Cintia? Por supuesto, estamos conversando. Estamos conversando. No, quería, tomando este tema de los varones y el lenguaje, ¿no? A los que tenemos cierta edad, yo sé que nos cuesta pensar en términos de lenguaje inclusivo, que a los jóvenes les resulta muy sencillo, tampoco sé si es la solución. Pero, por ejemplo, por lo menos en las instituciones donde yo participo, hay una mayoría de mujeres, entonces usar el genérico masculino también choca. Fíjate que acá somos un grupo de 6 y yo soy un varón. ¿Usted qué decimos? ¿Los componentes de este grupo? Decir les componentes de este grupo, a los viejos nos resulta un poco más difícil, pero alguna va a haber que encontrar, o cambiar el genérico, como algunos comienzan a decir. Entonces dice, bueno, las chicas hicieron eso, y yo por ahí estoy participando, y bueno, soy una chica, en un sentido, por lo menos lingüístico, para no entrar en detalle, digamos, ¿no? Pero quiero decir que algo hay que hacer con el lenguaje, que no sé, pero se torna bastante absurdo que en un medio, el mundo, sí, es un mundo de mujeres, digámoslo, hoy por hoy, y no solo, el mundo de la docencia es un mundo de mujeres, y se sigue diciendo los. Así que me parece interesante además que hayan invitado a varones que no aceptaron, no sé, a lo mejor aceptaron por vaya a saber qué cosas, pero hubiera sido interesante ahí, ¿no? La experiencia también de los varones. Pero bueno, ahí nomás. ¿Leo una intervención? Dale.
A ver, Teresa Rubín dice, los exilios políticos y económicos han dejado marcas fuertes en niños y niñas. No se han escuchado demasiado esos relatos. Es muy importante trabajarlos y relatarlos. Hay un libro de Antonio Skármeta, No pasó nada, que es el relato de un joven chileno que es llevado al exilio con sus padres a Berlín. Aquí Lidia Telma Scalosu quiere intervenir, así que le damos la palabra. Sí, yo esta tarde leí los relatos, lo que se leyó acá, el artículo de Haroldo, y me quedé pensando mucho en la palabra, el término de trasterradas. Pensaba, bueno, ¿por qué eligieron trasterradas, no exiliadas, exiliados? Lo comparé también, pensé en migrantes. Hace poco en una reunión del área de migraciones hablamos de, hay migrantes que eligen migrar y migrantes forzosos, migraciones forzosas. El exilio sería una migración forzosa, no hay elección. En este caso, los niños se ven forzados a migrar, a exiliarse con sus padres, no tienen otra. Ustedes lo dejan traslucir muy claramente, no tienen elección, tienen que ir con sus padres. Y la otra cosa que se me ocurrió, si eso tendría que ver, tiene que ver, pregunto, con la elección de un término diferente que les da mayor identidad al ser adultas que recuerdan la infancia con esa migración o exilio forzoso, donde fueron arrancadas de ese lugar, desterradas también, de los lazos sociales, de los lugares, de los lazos familiares. Y en este momento, cuando cuentan que las tres se unieron para producir este artículo, pensé si el llamar al artículo Trasterradas y entre ustedes como grupo, no tiene que ver con tener cierta identidad en ese lugar, marcando esa diferencia con el origen. Se me ocurrieron muchas cosas hoy, fui al diccionario, busqué, y pensé todas estas diferencias, pero sobre todo entre lo que es posible elegir y lo que no, lo que se impone. Y creo que en los niños, como ustedes describen, no había elección, era impuesto. Gracias. ¿Podés ir? ¿Quién quiere hablar? Está en lista para hablar Mariana Vikinski. Mariana. Sí, hola, buenas noches. Bueno, estuve hablando hace poquitos días con Eva Alberione, que está también presente acá en nuestra reunión y que trabaja este tema también desde hace bastantes años, y en una conversación con ella respecto de por qué esto podía emerger ahora en nuestra historia, estos relatos podrían ir emergiendo tarde respecto de otros relatos. Yo le decía que tenía la impresión de que el exilio en Argentina, los que han o hemos retornado, quizás puede ser que hayamos tenido cierto pudor en plantear nuestras biografías traumáticas respecto de otros eventos traumáticos que tuvieron una cualidad trágica muchísimo mayor. Como que en definitiva el exilio fue un trauma menor quizás respecto de otros que asolaron gran parte de Latinoamérica y particularmente el Cono Sur. Tengo esa impresión como de un pudor para ventilar el propio trauma cuando hubo otros que fueron más arrasadores. Por supuesto, esa es una cuestión que no supone que en esas infancias traumatizadas por el exilio hay un trauma menor. Quiero decir, me pregunto por qué
no emergió el relato del exilio al mismo tiempo que pudieron aparecer otros relatos que ya tienen muchísimos más años, como los hijos de desaparecidos, por ejemplo, los hijos de presos políticos, incluso, ¿por qué los hijos del exilio tardaron o tardamos tanto en poder hablar de esto? ¿Quieren comentar algo? ¿El grupo de migraciones quiere comentar algo sobre las intervenciones? Sí, Adriana quiere decir algo. Bueno. Adriana Kaufman. Hola, adelante, Adriana. Sí, no, bueno, lo que está diciendo Mariana por ahí, yo me seguía un poco el tema de Lidia, me parece muy interesante lo que plantea Mariana, porque también, ¿no? Habrá que ver cómo se entrecruzan las distintas vivencias respecto del otro, ¿no? Que nosotros trabajamos bastante en el grupo de migraciones, el tema de la otredad, la extranjería, pero no solo desde ser extranjero, sino también, ¿no? de la extranjería dentro del sujeto. Pero bueno, perdón, iba un poco en la línea que trajo Lidia, que yo dentro del grupo insisto mucho en la diferencia entre una migración forzada y una migración no forzada. Quizá porque yo soy emigrado no forzosamente, entonces creo que entender que es una diferencia enorme. Sin embargo, Lidia traía que los niños, digamos, son llevados. Aún así, escuchándote, Lidia, me quedé pensando, digo, es verdad, forzada, pero no es lo mismo, creo, la migración de niños con padres que deciden por lo que fuera, ¿no? Una migración que la migración de niños que tienen que irse con padres que a lo mejor no pueden volver, no pueden, no tienen la libertad, digamos, ¿no? De volver, a lo mejor con situaciones traumáticas o de duelos distinto a lo que puede ser atravesar un duelo en una migración no forzada. Creo que para los niños también es distinto ese entorno y ese contexto. Solo eso quería sumar. Gracias. Antes de continuar con las intervenciones, quería decir algo y es pedir que aquellos que no van a tomar la palabra, por favor, bloqueen los micrófonos, así no hay ruidos en la transmisión, ¿sí? Gaby Mayansky. Gaby. Sí. Hola a todos. Bueno, ya los del colegio ya saben, yo soy una niña desterrada, ¿sí? Y por ahí mi aporte es que hubo dos momentos muy difíciles. El irnos, yo soy hija de alguien que se tuvo que ir obligado, esto no fue una migración forzosa, según los términos que se está hablando hoy. Nosotros siempre llamamos exilio, en mi casa la palabra que se usó siempre fue exilio, ¿sí? Y después trasterrar a Argentina de nuevo. Yo no sé qué me fue más difícil, si irme con 11 que volver con 20 y ser extranjera en mi país. Esa situación, Mariana decía, ¿por qué no la contábamos? Porque me parece que había un esfuerzo por volver a ser Argentina nuevamente, que nos llevó como un par de años por lo menos a sentirnos nuevamente no ser extranjeras en nuestro propio país. Esa parte fue muy dura. ¿Quiere otros intercambios o quiere alguien contestar? Marta Lewin quiere hablar, quiere decir algo. Sí, ¿se me escucha ahora? Sí. Sí, sí. Yo estaba, es decir, lo que introduce Mariana es muy interesante, porque el silencio, ¿no?, de tanto tiempo, la verdad que es algo que me parece que lo vamos a poner a circular entre nosotros, porque es un tema. Nosotros por eso tomamos el tema de la infancia y la adolescencia, porque me parece que tiene muy poco lugar, aunque ahora en el chateo estoy viendo que están apareciendo lugares, libros y cosas que nos aportan. Igual lo que yo quería introducir es un autor que nosotros estuvimos trabajando, que es William Kentridge, es un autor sudafricano, no sé si lo conocen, es una maravilla.
Este autor, que trabaja básicamente en carbonilla y papel, consúltenlo en la web porque es maravilloso, William Kentridge, vivió la mayoría de su vida, bueno, ahora obviamente no, pero la mayoría de su infancia, les diría yo, en el apartheid de Sudáfrica. O sea que él está absolutamente influenciado en su niñez y adolescencia por toda el horror de lo que vivió. Este es un autor que nosotros en el grupo hemos consultado bastante. Hemos visto su producción artística, porque es un artista. Está comparado, es como el Picasso sudafricano, más o menos de eso dicen, ¿no? Te piden que deletrees el nombre. Clara, si me ayudas. Que lo escriban en el chat, ¿no? O que lo escriban en el chat, tal cual. Ah, lo escribo en el chat, está bien, sí, mejor. Ya está. Sí, y él trabaja básicamente con sus obras, él las define como absolutamente incompletas, con finales inciertos. Él dice que frena el optimismo y que mantiene a raya el nihilismo. Bueno, todo este tipo de, digamos, este autor como Ana Paula Penchazade, que ustedes ya la conocen porque fue invitada de ustedes, que trabaja con Derrida, digamos, este es el tipo de trabajo que nosotros estamos haciendo, o sea, autores que, digamos, teóricamente nos dejan abierta la cosa, nos permiten pensar, no nos cierran, basados en la deconstrucción de Derrida, y bueno, seguro que el grupo va a empezar a aportar al respecto, ¿no? Bueno, tenemos un... Perdón, ¿te querés decir algo, Cintia? No, que tenemos a Victoria... Eso iba a decir, a Victoria Martínez, okay, que quiere intervenir. Ok. Victoria. Agradecer la posibilidad de estar presente en este... Ahí está, hay que desilenciarla. No, se congela su señal. Bueno, mientras la esperamos estaba Cristina Lacobara también, ¿no? Que quería intervenir. Sí, ok. Hola, perdón, estaba toda fuera para no hacer interferencia. En realidad después pensé que ya un poco habían dicho algo de esto, pero se me ocurrió pensar, por mi cuenta, no tiene nada que ver, creo, cómo pensar en el término y todo lo que explicaron acerca del término Trasterradas, pero también pensé por los relatos, sobre todo el primero, ¿no? Los viajes en tren, bueno, en diferentes situaciones y pasando por tantos lugares. Lo pensé también del Trasterradas como algo que va atravesando, no solo lugares, sino algo del atravesamiento psíquico y además el trabajo psíquico que se requiere para ir atravesando esos lugares y después finalmente exiliar, en este caso, estoy de acuerdo que no es lo mismo las situaciones forzadas que el elegir entrar, a pesar de que de todas maneras también ese trabajo y ese tránsito dentro de uno mismo, dentro y afuera, ¿no? Que en el lugar llega y también dentro de uno mismo. Bueno, era eso. Bueno, gracias. No sé si ahora podemos escuchar a ver si puedo.
Sí, dale, dale. Eso, Gracias. Victoria. Bueno, en principio Adelante. agradecer, como les decía, la posibilidad del intercambio, gracias a Mariana y a Elina, que las conozco hace muchos años, a Daniel también. Yo trabajé desde siempre con niños afectados por... Victoria, te volvimos a perder. Sí, perdió la conexión. Mientras tanto, mientras vemos si ella puede reconectarse, leo un par de intervenciones, ¿sí? Del chat, que me parecen importantes Dale, para el dale. diálogo. Soledad Lastra escribió: los silencios de les hijes y de las familias exiliadas en sus retornos también pueden ser explicados históricamente. Recomiendo las investigaciones de la doctora Silvina Jensen de la Universidad Nacional del Sur. Moria Slides, Memorias anestesiadas. Reflexiones acerca de los olvidos del exilio en el relato público y social de los 60 en la Argentina. Y Lidia Telma Escalosub, para lo referido por Gaby, me despierta la idea de una transicionalidad, sujeto transicional como un autor cuyo nombre no recuerdo, dice del puber y adolescente temprano. Un vivir con extranjeridad en el exilio y también en el país de origen. No sé si quieren comentar o vemos si Victoria ahora puede. Dolo, ¿no? A ver, Victoria. Sí, es que cada vez que lo intento me quedo congelada. Bueno, quería decir que he tenido la posibilidad de presentar el libro de Transterradas en la Facultad de Filosofía y Letras, con la presencia de las 3 autoras, que fue una experiencia importante para mí porque justamente yo atendía desde muy chiquitos, hijos de detenidos, desaparecidos y exiliados retornados, y fue importante tener en claro las vivencias que ellas pudieron transmitir de lo que les ocurrió en el lugar donde tuvieron que construir su identidad. Es importante la diferencia en relación a las edades que cada una tuvo en el momento de su exilio. Y es importante también considerar que para los padres o para los adultos fue un exilio, y para ellas fue absolutamente importante construir una identidad en el lugar a donde fueron a construir esa identidad. En definitiva, las 3, aunque han podido volver, retornar, ¿sí?, eligieron de alguna manera que su lugar de identidad fuera España, que es el lugar que las recibió y donde pudieron construir su identidad. Y esto es muy importante porque cuando yo atendía a hijos digamos, de desaparecidos o de presos políticos, intentábamos en el Movimiento Solidario de Salud Mental trabajar en grupo también con aquellos que retornaban, en realidad retornaban los adultos. Para los niños el estar en Argentina era un exilio, porque su identidad, su cotidianeidad, sus amigos... Te volvimos a perder, Victoria. Perdón. ¿Quiere comentar algo? Sí, quisiera decir algo, si es que mientras se recupera el sonido, puede ser. Dale, dale. No, digamos, más allá del tema de los chicos, pero también los chicos, a mí me preocupa, digamos, en este momento todo el tema de la frontera de la casa, a propósito del tema del coronavirus. Me parece que es un tema que está muy presente y los chicos lo están sufriendo también. Y ahí los chicos y los padres no pueden otra cosa que aceptar esa, digamos, esa idea de que hay que hacer la cuarentena. Pero lo sufren, y lo sufren los padres, pero los chicos también. Que no comprenden bien muchas veces qué significa ese no poder traspasar esa frontera. Varios autores han trabajado la cuestión de las fronteras, y hoy en nuestro país está muy presente, digamos.
esto de pedir papeles cuando se pasa de la provincia a la ciudad o de la ciudad a la provincia, como si se puede salir de un barrio a otro o no. Y hay autores que han trabajado mucho esto de las arbitrariedades que suceden y cómo el Estado de Derecho se diluye cuando hay que atravesar fronteras. Y los chicos también lo padecen, ¿no? Es un tema que también trabajamos y que Derrida trabajó y pensó mucho. Lo mismo que el tema recién hablábamos de cómo es recibido en su país. Bueno, nos ha ayudado mucho Derrida con su concepto de hospitalidad, ¿no? Tanto la hospitalidad relativa como la absoluta, que son dos términos que él ha trabajado mucho y que no son muy útiles para pensar el tema de los migrantes, incluidos los niños, ¿no? Está queriendo intervenir Dani Slucky. ¿Dani? Sí. Se me escucha, ¿no? Sí. Bueno, lo mío es una pregunta en realidad del grupo, pero recién Victoria Martínez mencionó el movimiento solidario de salud mental y para mí fue un viaje 30 y pico años atrás, de cuando éramos más jóvenes que ahora. Así que, bueno, me encanta que haya podido entrar hoy en este plenario. Pero sin querer desviar mucho, yo le quería preguntar al grupo que presenta hoy si el grupo que ellos conforman tiene que ver estrictamente con este tema o trabajan migraciones, otro tipo de migraciones. Lo querría como una respuesta corta para no desviar el interesante presente de la discusión. Y si tiene que ver con experiencias personales, ¿no? ¿Puedo hablar? Sí, dale. Después hablo yo, Dolores. Bueno, sí, desde luego que tiene que ver con vivencias personales, ¿no? De larga data. Eso por un lado. Por otro, esta tarde, pensando en esta reunión, me acordé de que ya por los años 80, ahora lo traigo a cuento porque hablaron de los hijos del exilio. Los hijos del exilio era, entre muchas cosas, un tango de una película que se estrenó, bien entrados los 80, que fue El exilio de Gardel, de Pino Solanas. Película que fue para mí un gran impacto, ¿no? Y yo recuerdo que entre las múltiples entrevistas que se le hicieron a Pino en aquel momento, me quedó muy grabado algo que le preguntó, no me acuerdo si él o la cronista, pero le preguntó acerca del personaje de María, que es la narradora de la historia, y que además la película termina con las palabras de María, ¿no? Que era la hija de 20 años que cuenta la historia donde transcurre el exilio de toda su familia. Le pregunta por qué eligió ese personaje como narradora, ¿no? En primera persona de la película, y Pino le contestó, no me olvido más, porque la adolescencia, ella transcurrió toda su adolescencia en el exilio, la adolescencia es la edad del exilio. Claro. Esto me marcó profundamente y viene a cuento por esto que decía antes Adriana sobre el exilio al cual todos nos vemos obligados, y que la adolescencia es una marca importantísima en eso, ¿no? Donde entramos muy especialmente en contacto con ese extranjero que somos, y tenemos que empezar, en principio, el cuerpo, ¿no? Que de golpe se nos vino arriba y decimos, ¿y esto qué es? Y yo creo que el proceso adolescente está profundamente signado por una situación de exilio, ¿no? Entonces me parecía
a mí me pareció maravilloso encontrarme con estas tres autoras. Primero, bueno, uno de los relatos es de un adolescente, los otros de niñas. Una de las cosas que más valoro de este relato, entre las muchas que valoro, es cómo saben mantener en lo que nos comunican, en lo que nos transmiten, esa tensión creativa, ¿no? Entre lo colectivo, esto que hicieron tanto hincapié, ¿no? De que fue una respuesta colectiva y de un colectivo de mujeres, además. Y la singularidad de cada uno de estos relatos, que tienen una densidad subjetiva. Otra de las preocupaciones en nuestro grupo es esto entre los efectos subjetivantes y efectos dessubjetivantes de las migraciones, ¿no? Que realmente se da lugar a ambos. Una última cosa, porque no quiero ocupar tanto tiempo, pero esto de transterradas, a mí me gusta también hacer, por esto que nos preguntabas, Daniel, si es solamente el tema de los migrantes. No, yo creo que también lo estamos pensando con otra perspectiva, que creo que ustedes también lo están pensando en esa otra perspectiva, cómo el tema de las migraciones atraviesa otras problemáticas. Por ejemplo, por eso me gusta hacer hincapié en esto de lo trans, ¿no? Porque en lo trans, para la nueva cultura trans que se está imponiendo y que hay mucho escrito ya sobre esto, se reconoce en lo trans un campo epistemológico nuevo. Y mencionan que lo trans no es un entre territorios, ¿no? El territorio, por ejemplo, en este caso, del destierro y el territorio de llegada y acogedor o hospitalario, o no. Sino que, Dolo, hay dos personas del grupo que quieren hablar, ¿puede ser? bueno, simplemente quiero agregar esto de que se crea un territorio nuevo. No es ni uno ni el otro, y me parece que Transterradas nos trae eso. Graciela Andrés y Clara London quieren hablar. Graciela, tenés la palabra. No, me gustaría un momento dedicarme en todo caso, en el testimonio que yo, digamos, leí. Me parece que me gustaría incluir todo el mundo emocional que el testimonio aporta, ¿no? Porque quizás hay un momento para dejar a esto de todo el recorrido de esa mirada de esa chica de 15 años que pasa por ver el miedo en la familia, lo trans o el pasaje, ¿no? Ese tránsito que hay entre esos dos mundos, muy marcado, y cómo la cuestión del padre también figura como un, no sé si llamarlo enunciado identificatorio, pero digamos, en una situación de espejos, es ella, es el padre, es como mirar desde distintos momentos, algo que me pareció que muy interesantemente ella plantea, ¿no? Y que ya que Marta mencionó a William Kendrich, que nosotros trabajamos, mírenlo, él tiene un cortometraje, porque es un artista audiovisual, que se llama Félix en el exilio, y también trabaja la cuestión de, digamos, la distancia entre lo que dejás y lo nuevo, ¿no? Como un lugar de referencia, cómo se arma territorio, cómo el exiliado mira aquel pasado, allá en Félix en el exilio se usan muchos instrumentos topográficos para tratar de graficar y de expresar la situación del exiliado en relación a lo que dejó, y cómo lo que dejó lo mira y lo tratan de ubicar. Hay como todo un juego de distancias con instrumentos topográficos. Y a mí sobre todo el que leí de Marisa González, me parece que ese juego de espejos entre el padre y ella, la cuestión de identificación, me parece importante. Y por otro lado también, cuando nosotros presentamos el taller, hablamos de los objetos que estos niños mencionan, ¿no? Trabajamos la caja Topper, que por ahí Marta puede explicarlo un poco mejor, pero en casi todos estos hay como una mención a lo que te llevas, a los juegos, a las sillas,
¿no? Como que desde el lugar de los niños, también el lugar de los juguetes, de las cosas que se trasladan con ellos al nuevo lugar. Bueno, esto nada más. Clara London quería decir algo y creo que Adriana Kaufman también. Bueno, en principio, ¿me escuchan? Sí. Ah, bueno, ya me quedé con el tema de que no me escuchaban antes. Bueno, por ahí hubo una intervención de alguien que dijo que Freud extrañaba su Viena, y sí, él lo dice muy claramente. Yo estaba muy confortable en el lugar en donde no tenía libertad. Eso por un lado. Gaby y Lidia me hicieron acordar de una paciente que nació, sus padres tuvieron que emigrar, y esto me hizo pensar en lo que es también la transmisión transgeneracional, porque fue una nena que estando en el exilio, ella no nació en el exilio, ella nació en el lugar donde sus padres escogieron exilarse. Durante 2 años no habló su idioma de origen, y hablaba solo castellano. Entonces fue un fenómeno muy interesante. Los padres, cuando llegó la democracia, vinieron a la Argentina porque, bueno, eran profesionales que los habían contratado acá y les importaba volver. Y la nena, una de las cosas que decía, que por ahí Lidia también dijo lo del espacio transicional, ella decía que ella no era ni de aquí ni de allá, hasta que pudo tomar la nacionalidad argentina también. Eso es una de las cosas, de los fenómenos que uno dice, como una nena nacida en el exterior no está hablando su idioma de origen y está hablando el idioma de sus padres. Bueno, esa es una. La otra que le quería contestar a Daniel es que sí, nosotros estamos trabajando muchísimo el tema de las migraciones. Estamos trabajando, digamos, nuestra rampa de lanzamiento fue Ana Paula, pero estamos estudiando otros temas que tienen que ver con los derechos de los migrantes, que tienen que ver con el tema de los migrantes, los extranjeros, que en realidad mueven y conmueven a las soberanías y conmueven a las democracias, porque hacen cuestionar. Entonces, el extranjero es el que cuestiona. Eso es una. La otra es que tomamos también la vez pasada en el taller que hicimos sobre Félix en el exilio, el concepto de que ningún ser humano es ilegal, a partir del apartheid y a partir de los africanos, sudafricanos que son ciudadanos, pero parecieran que fueran ilegales. Bueno, nada más. Eso. Bueno, si les parece, leo un par de intercambios en el chat y después le damos la palabra a Alicia Pan y luego a Marta del Justi, ¿sí? Pero les leo un par de intercambios. A ver. María. Sí. Ya el comentario de Victoria Martínez, que quedó frenado, mandó lo que quería terminar de decir. Me parece que estaría bueno que, si te parece, lo tengo a mano, lo leo, y después vos avanzás con los otros, ¿te parece? Dale. Victoria Martínez, que se le cortó la conexión, dice: lamento no haber podido participar porque tengo problemas de conexión, pero es un libro, Las Terradas, que aporta vivencias muy claras sobre el mundo infantil, a que vive entre ambos mundos, el de sus padres y el que ellas intentan vivir para transitar su infancia y adolescencia con una identidad propia. Eso, para... Ese lo habíamos leído. Aquí hay uno que agregó cuando se quedó, dice: comparto, Victoria, comparto la idea de Mariana de recuperar la identidad política del exilio como traumática, ya que es cierto que los niños sentían ese pudor ante la tragedia de otros niños con padres desaparecidos.
Los niños en el exilio también tenían sobre sí esos duelos suspendidos en su familia. Claro. A ver, lo estamos leyendo al revés. También puso, lamento no haber podido participar porque tengo problemas de conexión, pero es un libro que aporta... no, esto es lo que acabamos de leer. Sí. Y, a ver, estaba, para que no quiero perderme, acá. Abel Zanotto escribió, me parece que debe ser muy interesante pensar el tema de la construcción de la identidad, de los procesos identificatorios intra- y extrahogareños en espacios muchas veces hostiles. La tensión entre la nominación y la desnominación del yo soy, y en la adolescencia donde se intensifica la remodelación identificatoria. Y le damos la palabra a Alicia Pan y luego a Marta del Justi. Alicia. No, un pequeño aporte a todas las cosas que se dijeron para poder investigar y ver, digamos, en la película de Julia Gabras, La culpa es de Fidel, es bien una visión de una nena en el exilio, ¿no?, de los chilenos, en Francia, y que aporta realmente como la visión de ella misma como directora, pero también desde la mirada de una nena, ¿no? Y me parece que, ya que ese es el estudio más que, digamos, también toman Las Terradas y un poco el grupo de ustedes, me parece que es un aporte que les puede servir. Y no sé si quieren intervenir o escuchamos también a Mirta del Justi y después les damos la palabra para... Bueno, Mirta. soy Marta, perdón. Sí. Buenas noches. Quiero agradecer en primer lugar al taller y a Carola que hizo, y a todos los aportes, los testimonios que son de un gran poder de conmoción. Mi pregunta es a las personas del taller. Pienso que ya en este momento con las migraciones que hay en el mundo, ya no es posible hablar de migración o exilio, tiene que haber ciertas categorías de ciertas cosas que se va perdiendo en un lugar o en otro. Es decir, los migrados actuales están desterritorializados, y en este momento del exilio que estamos hablando, yo quería preguntarle a Carola y a las personas que están trabajando en esto, porque me parece que hay una tensión entre generaciones que no solamente está vinculada a que ellos tuvieron que hacer lo que los padres decidieron, que siempre los niños teníamos que hacer lo que los padres decidían. Pero me parece que hay una situación muy fundamental ¿se escucha? No, no se te está escuchando bien. Decía que en este caso... Ahí mejor. Sí, ahí está bien. Bueno. Decía que en este caso hay una situación bastante particular, que es que una de las decisiones que llevaron al exilio era salvar la vida. O sea, tenían que irse de un país terrorífico, invadido por el terror y la persecución, que además quería matar a todos. Entonces yo lo que me parece que es muy difícil, debe ser una situación terrible generacional, es porque tenían que volver, ya grandes o adolescentes, tenían que volver a un país que para ellos tenía la marca de la muerte, además que habían tenido que hacer una identidad para estar, para sobrevivir. Entonces pienso que es una característica distinta a la situación de los niños que tuvieron que acompañar a sus padres al exilio. Y que además hay otra cuestión, ¿se escucha? Sí. Me parece que el de que era de vida o muerte es fundamental,
pero los niños eso se lo recuerdan muy bien. En algún lugar está, todo el tiempo está inscripto. Y tenían que volver a un lugar que los había condenado a muerte. Eso por una parte. Y por otra parte, supongo que también tenían que volver a un país donde también había chicos que no tenían los padres y que eso también funcionó. O sea, que los duelos deben haber sido muy difíciles y muy difícil volver a este país. Bueno, eso quería decir. Bueno, les daríamos la palabra para que vayan cerrando. Hay un solo pedido de Nora Duckler para que Carola explique un poquito más, si quiere, lo de los objetos del exilio. Y después sí, que el grupo cierre con lo que quiera decir. Y Cintia, por supuesto. Sí, intento ser breve y casi esquemática. Retomo desde el inicio muchas vueltas que le dimos hasta llegar a la palabra trasterradas, apropiándonos la palabra del concepto de Gauss. Tiene que ver con lo que decíais antes de construir, de apropiarse del lugar de acogida y de construir una vida plena, podríamos decir, intento de construir una vida plena en la tierra de acogida. Y eso conecta con el silencio. Quiero decir, con el silencio de haber postergado tanto tiempo el preguntarse de qué hacer con esta historia. El silencio, por un lado, por una cierta... nosotras habíamos discutido mucho de que se nos aparecía como que hubiera una gradación de víctimas, como que qué vamos a decir nosotras, que sobrevivimos, que estamos todos vivos, que pudimos construir una familia, tener hijos, tener una profesión, una tierra de acogida que nos permitió construir una vida. ¿Cómo vamos a tener derecho a contar nada habiendo lo que hay, ¿no? Entonces, eso nos creaba mucho conflicto, como si fuera que quién tiene derecho o no tiene derecho. Eso me lleva a que en algunos otros encuentros ha habido alguna pregunta como del estilo de si hay algún proceso de, no sé si diría la palabra rencor, pero bueno, de ir a pedir cuentas a los padres. Y eso conecta de una manera muy clara con tener la conciencia de que esos padres que sacaron a los hijos del país, era un acto de salvar la vida, no era ¿cómo le vas a pedir cuentas de que te salvaron? Sería muy chiflado, ¿no? Por otro lado, recupero esta idea que también la trabajamos con un compañero que estuvo muy presente al principio de nuestras reuniones, que había hecho una tesis doctoral sobre infancia, y bueno, efectivamente todo abandono de la infancia es un exilio, y es un tránsito, y es un atravesar, ¿no? Es esta angustia del desfiladero. Tenés suerte si salís al otro lado, si lográs salir, digamos, indemne no, pero si lográs atravesar. El problema es cuando te quedás en tierra de nadie, cuando hubiéramos quedado perdidos en mitad del océano. Y muy breve, lo de los objetos es absolutamente así en la infancia, y eso estará ocurriendo ahora en cualquier frontera de Estados Unidos o en cualquier patera que llega al sur de España, al Mediterráneo. Los niños se aferran no a una patria, sino a una lengua, a una sensorialidad, a una cuestión sensorial que tiene que ver con olores, sabores y por supuesto a objetos, a juguetes, no juguetes de jugar, sino a veces una cartita, un muñequito, un sobrecito, una mantita. Entonces nosotras, les cuento en 5 segundos, la manera que tuvimos de convocarnos, no nos conocíamos tanto, no éramos íntimas amigas, nos convocamos como si fuera 3 mujeres adultas que llegamos, nos citamos un día, nos sentamos en una cabaña que tiene Marisa, de madera, y ella había puesto 3 sillitas pequeñas, sillitas chiquititas, infantiles, que habían sido de su hijo cuando era pequeño. Nos sentamos las 3, cada una en su sillita, tipo los 3 cerditos, y entonces nos habíamos convocado a llevar cada una objetos importantes para nosotras, objetos del exilio, y cada una destapó su caja y empezó a sacar los objetos, y a partir de relatar con la presencia del objeto, es lo que nos permitió irnos contando la historia de las 3, y ir descubriendo que al escuchar el relato de las otras, es donde hacía eco
en el relato nuestro y fue lo que permitió dar lugar a la palabra. O sea que y por eso en el libro hay una presencia muy importante de un amigo que es el que hizo las fotografías de los objetos para rendir el homenaje a que el objeto es el disparador. Bueno, muchas gracias, Carola. La verdad que como un plus a la presentación del grupo, tu presencia, realmente que agradecemos también a Alicia Pan que hizo el contacto, un complemento muy interesante. Bueno, les doy la palabra al grupo, a ver cómo quieren cerrar, ya estamos sobre la hora, así que con esto, con el cierre, haríamos la despedida. Bueno, cierro yo. Sí, cierro yo, se me escuchan, ¿no? Quiero compartir con todos la emoción que me da escuchar la Carola en vivo y en directo. Me parece que todos estamos compartiendo eso, ha sido un lujo tenerla. Para nosotros fue una sorpresa total, sumamente agradable. Algunas cosas pequeñas para cerrar. En principio, lo que quería recuperar de lo que están diciendo es que a mí me parece que en los relatos todo el tema de la angustia, todo el tema de la muerte, todo el tema del vacío, no está obviado, está presente. Entonces a mí me parece que eso lo hace sumamente interesante. Yo creo que en los tres relatos, el tema del vacío, de esta cosa de encontrarse con lo extraño que siempre nos encontramos por todos lados, está realmente muy presente. Por otro lado, muy de acuerdo con vos, Carola, en términos de que ustedes no se han presentado como víctimas, podrían haberlo hecho, pero no son víctimas, al contrario, todo el proceso de considerarse transterradas es salirse de esa posición de víctimas hacia un proceso de elaboración. La verdad que nosotros nunca hemos visto ni reconocido nada de rencor, todo lo contrario, ¿no? Yo creo que es todo un proceso de recuperación. Lo que contás ahora de las 3 sillitas y todo eso es como una perlita a la presentación. Así que muchísimas gracias a todos, especiales a Carola, y muchísimas gracias al colegio. Bueno, cerramos entonces. Buenas noches, muchas gracias. Buenas noches, muchas gracias a ustedes. Gracias.